Muy buenas noches a todos. Estamos iniciando el siguiente estudio sobre el Islam y el día de hoy vamos a ir hablando vamos a profundizar un poco sobre los imams que lo mencionamos pues el día martes, hace 2 días, ahí terminamos y hoy vamos a dar un poco más de eh, detalle, digamos, sobre los imams. Antes de empezar hablando con los imanes, yo acá tengo una lista de los 12 imanes con datos básicos, pero antes de esto quisiera que nos demos cuenta de algo. Me parece que es interesante darnos cuenta de algo, que en la época que vivieron los imanes, que estamos hablando de los primeros 250 y tantos años de la era del del calendario musulmán, mejor dicho, todos eran descendientes de Muhammad, el profeta, por su hija, ¿no? Fátima, la mujer más sagrada del Islam. Eh, y no había en esta época, no había una división tan clara sobre lo que es el sunismo, o sea, los sunís y los chiíes, ¿cierto? No había esa diferenciación tan notoria como ahora. Por ejemplo, ahora tú hablas con un suní, un musulmán suní, y sabe algo, ha escuchado algo de los imanes, nada más, no da mayor importancia a ello, ¿cierto? Pero en la época que vivían los imanes chiíes, los descendientes directos de Muhammad, sus descendientes varones, ¿cierto? Ellos gozaban de un tremendo respeto, ¿cierto? Y la comunidad musulmana los quería mucho, los respetaba, les hacía caso, buscaba su consejo, ¿cierto? Etcétera. Por eso es que todos los imanes, excepto el último, el Mehdi, que digamos se creen, o los musulmanes creen que está en ocultación y que en los tiempos del fin aparecerá para establecer la justicia, que para nosotros los bahá'ís eso es fue el Bab, digamos, ¿no? Que regresó. Pero bueno, lo importante es que todos ellos fueron muertos por órdenes de los califas de esta época, de sus épocas. ¿Por qué? Porque los consideraban sus adversarios, no podían hacer lo que querían. ¿Por qué? Porque los imanes, eh, de alguna forma, los querían corregir, o el pueblo más hacía caso al imán que al califa. Y todos ellos, excepto el último, el Mehdi, que está en ocultación, fueron asesinados, ¿cierto? Ahora en la lista que vamos a compartir, vamos a ver. Eh, y ese es uno. Dos, eh, voy a compartir con ustedes, a ver si lo tengo por aquí. Debo tenerlo por aquí, déjeme, aquí está. Este es, sí, este es Al-Baghi, Al-Baghi, ¿no? Al-Baghi es un cementerio en Medina, la ciudad del profeta, y que es, bueno, tal vez es el cementerio más antiguo del mundo. Tiene más de 1400 y algo de años. Y muchos de los imanes familiares y otros héroes islámicos y que tienen que ver con Muhammad y sus esposas, en fin, ¿no? Una serie de personajes en la historia islámica, todos están enterrados ahí. Baghi es un
es el nombre de como una, ¿cómo se llama? Una planta de espinas, esas cosas, esos espinas que crecen en los desiertos, ¿no? Que no necesitan mucho, casi nada de agua. Aquí al chat alguien ha puesto algo. Buenas noches, amigos. Mónica, perfecto. Ok, eh, y bueno, ahí fue donde Muhammad mismo, el profeta, su santidad Muhammad, eligió enterrar a unos musulmanes y el hadiz, la tradición islámica, dice que cada vez que el profeta pasaba por ese lugar, tomaba una pequeña pausa para orar por las almas de los muertos. Entonces, es un cementerio histórico y muy, muy importante en el Islam. No sé si acá tengo más fotos que... No, ¿no? Aquí está, miren. Eso fue, mejor dicho, un santuario sobre las tumbas de los 4 primeros imanes chiíes antes de ser destruido en 1925. Halima, bueno, esos son ya personajes. Eh, aquí está, no, me cuesta ubicarlo, pero aquí está la tumba de la hija del profeta. eh, y está también de Hassan, el segundo imán, está el Zainul Abidin, el cuarto imán, el Bagher, el sexto, si no me equivoco, y Jafar, el octavo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, y que están las tumbas, no los puedo ubicar, la verdad, ¿no? Tumbas solo a la derecha, ¿no? Aquí hay unas tumbas aquí, ¿cierto? Acá hay unas tumbas, ¿no? Y esas son las tumbas, son, como digo, tumbas históricas, tienen miles de años, ¿no? O siglos de antigüedad. Bueno, lo importante es entonces, vamos a ir a nuestra lista y vamos a tratar de eh, hablar pues, sobre estos grandes seres que fueron causa de guía para eh, el mundo musulmán, ¿no? Eh, de, de acá de repente vamos a empezar a hablar también sobre las contribuciones del Islam al mundo y que son impresionantes, ¿no? Son muy, muy, muy importantes. Muy bien, empecemos con el primero, Ali ibn Abi Talib, ¿no? Abi Talib es su padre, obviamente. Recordemos que Ibn significa hijo de en árabe. Hijo de, acá voy a tomar un poco de tiempo para explicarlo bien, para evitar confusiones. A ver acá, aquí está. Entonces, Ibn, esta palabra significa hijo de. Y lo que está a la derecha, digamos, es el padre, y el que está a la izquierda es el hijo, ¿no? Entonces, Ali Abi Talib sencillamente significa Ali, hijo de Abi Talib. Históricamente, antiguamente, los árabes aprendían a decir, a saber, a conocer 7, o sea, ¿cómo le dicen? 7 descendientes, o sea, Ramín, hijo de Bahram, hijo de eh, se me fue esto, así, hijo de tal, hasta 7 generaciones. Esto era antes, ¿no? Entonces, él fue el primer imán. Recordemos que Ali fue, mejor dicho, el primo hermano de Muhammad a la edad de 13 años aproximadamente. Era un chiquillo, era un prejoven, y se convirtió en el primer hombre en creer en Muhammad. Antes de él, la esposa, Khadija, ¿no? O Khadija, la esposa del profeta,
ya lo había aceptado como profeta. Entonces, o sea, el primer creyente musulmán era su mujer, su esposa, era una mujer. Después, Ali se convierte en el primer hombre. Era su primo hermano, como dije antes, y con el tiempo se convierte en su yerno, se casa con la hija del profeta, Fátima, y era conocido por su inquebrantable fe en Muhammad, era muy sabio. Hay muchas historias en el mundo chií, nos cuentan historias de él y cómo era muy justo, muy sabio, tenía como la respuesta precisa basado en principios, en fin, ¿no? Y obviamente cuando había que defender a la comunidad musulmana por órdenes de Muhammad, tomaba parte activa en la lucha, era conocido por su poder físico. Se dice que era un hombre corpulento, muy amable, pero a la hora de defender, eh, eh, era también eh, muy, digamos, fuerte. Me hace recordar, siempre me ha hecho recordar a nuestro Mullah Hossein en el fuerte Tabarsi, ¿cierto? Mullah Hossein era una persona con textura bastante pequeña, no había recibido ningún tipo de adiestramiento en el uso de la espada o nada parecido. Era un estudiante de teología, ¿no? Era un mullah, digamos. Pero pues, nuestra historia nos dice que en el Sheikh Tabarsi, él, al frente de 18 babís más, un total de 19 nada más, salían a investir al ejército, a los soldados entrenados con cañones, con rifles, etcétera, etcétera, y que su sola presencia hacía que los soldados huyan, corrían, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Entonces Ali también era de ese tipo, excepto que era más corpulento. Muhammad en uno de sus últimos viajes, en una parada, ahorita no tengo el lugar exacto, porque sí está en la historia, hacen una parada, los compañeros, Muhammad y todos, y él ahí indica, alza la mano de Ali y dice que después de mí seguirán a Ali. Eso fue algo verbal, ¿no? Y como dijimos el día martes, hace 2 días, en el mismo día de la ascensión del profeta Muhammad, el mismo día su alianza, se puede decir, fue quebrantada, ¿no? Su deseo de haber eh, querido que Ali sea su sucesor no fue seguido por la mayoría. Es más, en su lecho de muerte, Muhammad pide que le traigan a un amanuense para que tome nota de lo que él va a decir. Y Omar eh, dice que el profeta está enfermo y que ya el Corán es más que suficiente. Entonces, no traen al amanuense para que él, digamos, y se supone los segundos shiíes, él iba a hacer que conste que Ali iba a ser su sucesor. Pero esas ya son eh, tradiciones, historias, y bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Y sabemos que el primer califa, sucesor del profeta, fue Abu Bakr, después de él fue Omar, después fue Osman, y el cuarto recién nombran o aceptan a Ali como califa. Entonces, eh, bueno, viene entonces él ejerció, bueno, él fue imán, digamos, por los chiíes, ¿no? Entonces, desde el fallecimiento, la ascensión de Muhammad. Él nació
en el año 600 aproximadamente, aquí está la fecha en árabe, 13 de Rajab, año 10 antes de la Hejira, o sea, eso no está pues del año 600, y nació en la Kaaba, en la Meca, perdón, ¿cierto? Era de la misma familia del profeta, recordemos, ¿no? Se convirtió en imán justo después de la ascensión de Muhammad en 632, en el año 632. El 21 de Ramadán del 40, ¿cierto? O sea, 661, a la edad de 61 años, es apuñalado con una espada eh, por atrás, mientras está en la mezquita de Kufa y está absorto en sus oraciones. La tradición dice que como sabían que él era pues muy fuerte, nadie se atrevía a, a pelear con él o acercarse, digamos, con la intención de hacerle daño, ¿no? Entonces optaron de esperar cuando estaba haciendo sus oraciones. Sabían que él se ponía tan absorto que ya no se daba cuenta de nada más. Y justamente es ahí donde lo apuñalan, con la espada la espada estaba envenenada y 4 días después Ali fallece, ¿no? Y bueno, llega a su fin, eh, digamos, la historia de ese gran hombre en la fe musulmana, ¿no? En el mundo shié, él goza de un honor y un lugar únicos, ¿no? En las culturas musulmanas, chiíes especialmente, eh, cada vez que se quiere hacer algo que requiere fuerza, uno invoca a Ali, ¿no? Uno dice, yo Ali, ¿no? Quiere hacer no sé, pues, ¿no? Quiere hacer algo, a levantar algo fuerte, empujar un auto que pesa mucho, qué sé yo, cualquier cosa, o va a hacer algo, un proyecto, algo, y dice, yo Ali, ¿no? O sea, lo invoca. Muy bueno, muy querido, y Ali es conocido como eh, el jefe, sí, el jefe más o menos, el jefe de los creyentes. La tumba está en la mezquita del Imam Ali en Najaf, en Irak, ¿no? Y que hace pues que Najaf sea pues un lugar de peregrinación. Recordemos que todos ellos, donde están los imanes enterrados, son lugares de peregrinación. Hoy en día, para el mundo, sí, nada más. Pero en su época, como dije antes, eran personajes dentro del Islam con mucho renombre. Después de Muhammad, todos, sin excepción, cuando fallece un imán, el otro se convierte en imán, ¿cierto? No hubo ninguno que, digamos, ¿cómo le dicen? No hubo ninguno que, eh, ¿cómo se dice? Que abdicara, digamos, no. Todos morían y después el otro. Muy bien, entonces, eh, ¿qué más iba a decir? Todos han sido muertos por los califas Omayyad o Abbasids, ¿no? Eran ellos que daban la orden, ¿no? De que tenían que matarlos. Muy bien, su hijo, como pueden ver, Hassan ibn Ali, ¿no? Hassan, hijo de Ali el Mujtaba, ¿no? Es el segundo imán. Nació el 15 de Ramadán, en 625, en Medina. Fue imán después del martirio de Ali, ¿no? Aquí, como pueden ver, Ali fue, aquí está mencionado, 40, y cuando fallece él se convierte en imán. Falleció, o bueno, murió, mejor dicho, envenenado el 7 o el 28 de Safar 50, ¿cierto? Envenenado por orden de Muawiyeh. Está enterrado en Medina.
Una cosa, ojalá que algún día nos dé tiempo para hablar de esto. Eh, todos, bueno, supongo que todos conocemos el libro de Revelaciones, ¿no? El Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Eh, bueno, y muchos de ustedes sin duda conocen al señor Hamsi, ¿no? El consejero, señor Hamsi. Yo cuando llegué acá, yo tenía 17, 18 años cuando llegué a Perú, eso es hace muchísimos años, hace más de 40 y tantos años. Y bueno, también estuve pues en su casa muchas veces, varias veces en la casa del señor Hamsi. Y el señor Hamsi, una de las primeras cosas que me dijo fue que debería leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy en un mundo cristiano y que debería conocer, ¿no? Su libro sagrado. Entonces, bueno, yo en Irán, con mi padre y mis abuelos, siempre ellos me leían pasajes, especialmente del Corán, a veces de la Biblia también, y teníamos ejemplares, ¿no? De la Biblia, del Corán, todo esto, y bueno, era pues, lo había visto antes, pero no lo había leído pues así con eso. Y así que empecé a leer, ¿no? La Biblia. Y amigos, cuando yo leí el libro de Apocalipsis, me asombré de una forma increíble. ¿Saben por qué? ¿Alguien puede sospechar el por qué? Tiene mucho simbolismo. Bueno, obviamente, pero yo en ese libro encontré la historia del Islam. Yo como un niño persa en Irán que ha asistido a colegio, estudiábamos la historia del Islam y la luna, las 12 estrellas, la mujer en el desierto con el niño que no tiene agua y que después no encuentra agua. Y realmente me asombré porque todos esos, la luna y las 12 estrellas es el símbolo del Islam, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que esté mencionado 600 años antes de la venida de Muhammad, ¿no? Entonces, a mí me impresionó y después, obviamente, como buen Bahá'í, leyendo pues el libro Contestación a algunas preguntas, donde Abdul Baha, el maestro, nos da una explicación tan detallada sobre qué dice ese libro, y es impresionante, pues es impresionante eh, cómo la historia del Islam antes de que ocurriera ya está en la Biblia. Bueno, en fin, a lo que voy. Voy a tratar de incluir, voy a buscar información sobre ustedes todos, volviendo a lo que estaba, por lo que inicié esto, en Apocalipsis, todos hemos leído esa parte donde dice que sale una bestia, ¿no? Del pozo, creo que sale con, a ver si me ayudan, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan, no? Y que con su cola, pues, ¿no? Remueve las estrellas, etcétera. Y esto tiene que ver con los Omayyad. ¿Quiénes son los Omayyad? Omayyad, eso después voy a tratar de preparar algo sobre esto con más detalles. Los Omayyad son los primeros califas después de Ali. Eran su líder de ellos, el padre de todos ellos, era un enemigo de Muhammad, pero que cuando vio que no podía ya contra Muhammad, se alineó con él y hizo, por ejemplo, envió a matar a Ali para que pudiera hacerse del califato, ¿no?
Y la familia de él, Muawiyah, bueno, del Omayyad, perdón, se convierte pues en una dinastía, ¿no? La primera dinastía de los califas. Y esto es en lo que en la Biblia representa esa bestia que sale y que pone a los dos testigos, ¿no? Muertos, pero que los pone para que la gente lo vea, pero que ya no tenían vida. Esos testigos son Muhammad y Ali, ¿no? En fin, otro día vamos a tratar de hablar un poco sobre esto. Muy bien, entonces, bueno, fue envenenado también y en el año 670 y su tumba está en Janat al-Baghi, en Medina, ¿no? La foto que vimos del probablemente el cementerio más antiguo que hay, no sé. El tercer imán es Hossein ibn Ali. Una vez más, Hossein, hijo de Ali. Nació en el año 626 en Medina. Fue imán desde la muerte de su hermano, 670. Y falleció 10 años después, en el año 680, fue asesinado en la batalla de Karbala por las fuerzas de Yazid. Yazid es otro enviado, digamos, del califa, ¿no? Hasta ahora los musulmanes chiíes maldicen a Yazid, en todo lo que hacen maldicen, ¿no? Lo maldicen, lo maldicen, lo maldicen. El pobre debe estar pasándolo muy mal. Su tumba, su santuario, es un lugar muy, muy sagrado, está en Karbala, en Irak actual. Y la historia, recordemos que Bahá'u'lláh, la bendita belleza, pone a Hossein, le da un rango único entre los imanes y bueno, es considerado como el más santo de los imanes, ¿no? Para los musulmanes también. La historia lamentablemente es muy triste. Un día hicimos hace algunos años la historia de su martirio, dónde fue, cómo fue. Él muere en Karbala mientras las fuerzas de Yazid habían impedido que él y sus compañeros, que sumaban como 72 hombres, más mujeres y niños, les habían impedido el acceso al agua, al río. Entonces estaban con muchísima sed y él tenía un hijo, un pequeño niño, uno de sus niños, tal vez el último, era un bebé, tenía, si mal no recuerdo, un año, poco más que un año, y que no dejaba de llorar por la sed que tenía. Entonces Imam Hossein levanta a este niño y camina hacia el río. El ejército que lo había rodeado tenían orden de no dejar que nadie se acercara al río. Pero él se va y mientras eh, eh, como es, pone la mano, digamos, para darle eh, agua a su hijo, le cae una flecha en el cuello. Y ahí empieza, pues, le caen más y más flechas, lo matan a él y a su hijo, y después matan a todos sus compañeros y su cabeza, él es, o sea, digamos, es decapitado y su cabeza es enviado a, al califa. Y es muy triste eso realmente. Y cuando, bueno, en una canasta le presentan la cabeza del imán Hossein al califa, y bueno, lo abren
y uno de los compañeros del califa que estaba ahí, también un anciano, musulmán anciano, dice que recuerdo haber visto los labios del profeta besando estos labios de este niño, digamos, ¿no? Entonces, es realmente atroz, pero lamentablemente el poder eh, político y la corrupción, ¿no? Se apoderaron del Islam muy rápidamente, ¿no? Pero a pesar de todo eso, a mí me gustaría eso que eh, el Islam dio a los árabes un ímpetu impresionante. Se convirtieron de unos, no sé, de unos, ¿cuál es la palabra? De unas personas salvajes dedicados a matanza y robo, ¿cierto? Los convirtieron la revelación la revelación de Dios a través del profeta Muhammad, los convierte en los líderes intelectuales en todos los campos de la ciencia, y esto realmente duró como 600 años, el tiempo de oro, digamos, ¿no? De los musulmanes. Y según Shoei Effendi, y según muchos historiadores actuales, ¿no? Que yo ya los estoy viendo por la tele, que contribuyen o dicen que fueron los musulmanes que hicieron que Europa saliera de la Edad Media. Y Shoei lo afirma también, ¿no? Que fue la influencia de esos de los cruzados que habían estado décadas en los territorios musulmanes y habían visto esa cultura, esa sed de conocimiento, ese amor a la fineza, a la limpieza, etcétera, etcétera, y que cuando regresaron a Europa empezaron a contribuir a que eso cambie y que, bueno, Europa sale de su edad media, de la edad media, después de casi 1000 años que estaba metido ahí. En fin, eso es ya tema de otra cosa, pero eh, miren, a pesar de que los Omeyyad corrompieron el liderazgo, se apoderaron del Islam por fines políticos, por fines egoístas, pero el Islam no perdió su brillo. ¿Por qué? Porque aún así continuaban dentro y bajo la sombra de las enseñanzas del Corán. Y una de los pilares que eso se mantuvo así fueron justamente todos estos imanes, que a pesar de que todos eran al final asesinados, pero contribuían y mantenían ¿cómo le dicen? Esa pureza a través de su guía. La gente los buscaba y ellos los guiaban, decían, eso es así, no es así, etcétera, etcétera. No sé cómo lo hacían, es una cosa maravillosa. Pensemos en Abdullah y Shoei Effendi, ¿no? De que cómo lograron lo que lograron. Es realmente algo impresionante, es algo más allá del poder humano, pero por lo mismo que y son guiados por Dios mismo a través de su manifestación, entonces logran cosas que es imposible imaginar que un hombre pudiera hacer. Pero en fin, amigos, esto es, Pedro, adelante, por favor. Sí, gracias, Ramírez. Es una pequeña preguntita aclaratoria. ¿Esos califas eran entonces como suníes? Eh, sí, sí, sin duda, sí. Eh, yo no sé cómo decir esto, yo no sé, en la historia cristiana ha habido antipapas también, ¿no? Lo que la historia llama antipapas. Eran papas, pero pues eran corruptos, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Llega una familia que no tiene ningún sed, ningún ansia de lo espiritual, de lo sublime, ¿no? Y sencillamente quiere
opulencia, quiere riqueza, quiere poder, ¿no? Entonces, y para ello hace lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, y esos imanes eran la contraparte, ¿no? La contraparte, y por eso es que todos al final mueren, ¿no? Algunos de ellos estaban casados con hijas de los califas. O sea, yo quiero que ustedes, un califa es como, bueno, significa sucesor, ¿no? Pero en el mundo, por ejemplo, persa, en el imperio persa o en el griego o en el romano, estar casado con el emperador, la hija del emperador, significa que, pues, que gozaban de muchísima importancia, no eran cualquier plebeyo del pueblo, ¿no? Eran pues gente muy, muy respetado que, como digo, se casaban inclusive con las hijas de los califas, ¿no? O sea, pero como digo, eran la guía, eran los que guiaban a la comunidad espiritualmente. El califato era un liderazgo puramente político, y especialmente los Omeyyad, especialmente ellos, ¿no? Porque los que siguieron de alguna forma mejoraron, porque después de ellos vienen los Abbasids, ¿no? Tal vez mejoró en algo, no sé, pero los Omeyyad eran corruptos hasta decir basta, como se dice, y nada más les interesaba el poder eh, temporal, digamos, ¿no? Muy bien, amigos. Eso es, y una vez más, son ideas mías, son mi contribución, pero lo ideal es leer lo que dice el maestro, el amado maestro, para entender más o menos de esa bestia que es mencionado en Apocalipsis. Don Daniel, adelante, por favor. Gracias. Una pregunta en relación al sistema de califato y también el sistema del imanato. ¿Cuál de estas líneas fueron los que contribuyeron o influyeron en los descubrimientos, en el avance del conocimiento tan elevado que han logrado los musulmanes? ¿Cuál de estas líneas ha influido más? Bueno, yo quisiera aclarar una cosa. Para mí, el solo hecho de que viene la manifestación y insufla el mundo con ese nuevo espíritu, con ese nueva eh, torrente de misericordia divina, hace que todo empiece a dar frutos, aun cuando no sepamos el porqué. Miren, comparemos lo que ha pasado con nuestra fe. Viene en 1844 el Papa, en una época oscura también, ¿no? Recordemos que Irán en esa época está pues hundido en la más absoluta oscuridad, y el mundo en sí estaba todavía, mira, habían pasado miles de años y aún andaba pues en caballos, carretas, qué sé yo, ¿no? Y en cuestión de décadas nada más, hasta la época nuestra, el mundo ha dado tecnológicamente, científicamente, socialmente inclusive, ha dado un salto tan increíble que muchos historiadores e investigadores no entienden cómo puede pasar esto. No pueden, porque dicen que la línea de los inventos hasta 1840 por ahí era prácticamente inexistente, era así, no había nada. Había existido pues obviamente el fuego, cuando fue descubierto cómo usar el fuego, no sé, o manipular el fuego, ¿cómo se llama? La rueda, después el acero, el bronce, no sé, todas esas cosas, pero de ahí nada. O sea, recordemos que por miles de años la humanidad hacía lo que siempre había hecho: andar a pie, andar a caballo, carretas y nada más. Y después viene la manifestación de Dios, en este caso, en nuestro caso, las manifestaciones gemelas, y el mundo del intelecto,
da un salto nunca antes visto. La gente ve cosas que hoy en día, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Pero estamos hablando de 100 años, pocos años, 120 años, que la ciencia está dando. Y Abdul-Baha, en los años 1910, por ahí, o sea, hace 115, 20 años atrás, ya estaba hablando de las maravillas y lo que viene. Y todo eso lo atribuye a la venida de la bendita belleza. Eso me parece a mí personalmente que no es que una facción o una parte o no sé, una parte de la fe haya contribuido a esto. No, es una cosa que Dios causa. Por eso Baha'u'lláh en una de muchas citas dice que todos los átomos de la creación han sido, ¿cómo se llama? Han sido insuflados y que todo el conocimiento va a conocerse, digamos. Pati, adelante, por favor. Sí, solamente para aportar algunos datos históricos. En la edad de oro del Islam coincide con la época en que estaban los califas los abasidas. O sea, históricamente coincide con ese periodo. Ahora bien, estamos hablando de los siglos 9, siglo X, siglo XI, siglo XII. Ahora, también es importante, y que eran sunitas, por supuesto, ¿no? Esos los califas. Ahora, es interesante mencionar que entre los grandes luminares, entre los sabios polímatas musulmanes que hubieron en este periodo, hay 3 de ellos, chiitas, ¿ya?, que realmente hicieron una contribución enorme al avance de la ciencia y el desarrollo incluso del mismo método científico, ¿no?, que son Al-Hazen, ¿ya?, que también se lo considera el padre de la óptica. Está Avicena, Abu Sina, Avicena, y Al-Biruni, que su contribución al desarrollo de las ciencias y el desarrollo del método científico son fundamentales. Incluso, si uno entra el artículo de Wikipedia, principalmente en inglés, ¿ya?, sobre la vida de Al-Hazen, ¿ya?, que era chiita, ¿ya?, lo que se puede ver es que él fue, de alguna manera, el padre del método científico moderno. O sea, él unió lo que es el cálculo matemático con las etapas de lo que es el método científico, de la comprobación para poder deducir una ley, ¿no? Es decir, someter algo a repeticiones para finalmente comprobar que esto tiene una constante, ¿no?, física y matemática, ¿sí? Entonces, él se lo considera a Al-Hazen, algunos, ¿no?, lo consideran historiadores como el padre del método científico. Y también, pues, Al-Biruni, que también era chiita en el campo de la astronomía, es fundamental también, porque él fue el que, digamos, postuló de que el estudio de los movimientos de las esferas celestes no tiene nada que ver con lo espiritual, que es una ciencia física y debe tratarse como tal, ¿no? O sea, fue pionero en ese campo, ¿no? Y bueno, eso. Ok, gracias. Gracias. Sí, eso también, vamos a ver eso en un poquito más detalle en unas cuantas, ¿cómo se llama? Sesiones más. Ya estoy preparando esto. Y sí, definitivamente los musulmanes sentaron bases para todo lo que hoy en día conocemos, ¿no? O sea, la misma computación, la misma inteligencia artificial está basado en conceptos que nacieron en el mundo musulmán. Pero como dije antes, para mí personalmente,
eso es más allá del hombre, más allá, es el solo hecho de que viene la manifestación y las puertas de la gracia divina se abren. Y eso hace que todas las ramas a lo que tiene acceso el hombre den un salto, ¿no? Den un salto. Y bueno, hoy en día, pues obviamente vemos este salto, es algo increíble. Muy bien, amigos, son 8:07, me parece que por hoy hemos cubierto, bueno, poquito, hemos hecho nada más 3 imanes, pero bueno, me da tiempo para el día martes, a ver si puedo hacer de repente en un mapa, ver dónde están enterrados, dónde nacieron, a ver si se puede, no les prometo nada, a veces el tiempo me gana. Pero muy bien, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Allahu Akbar. Gracias. Buenas noches. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Gracias, amigos. Allahu